Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el analista Marcelo Silva. Bienvenido nuevamente por acompañarnos. Gracias. Kate, un privilegio como siempre. Queremos saber, Luis Arce cuando ha ganado, ¿no?, su elección y ha llegado a ser presidente del país, ha entrado con 54% de aceptación, pero está saliendo con una popularidad casi nula. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, había un proceso de desgaste. Creo que el contexto de crisis no ha sido tomado responsablemente en el ámbito de una gestión. Pero también, indudablemente, ha existido la falta de gobernabilidad política. Y eso no únicamente por un persistente bloqueo, sino por la incapacidad gubernamental de generar alianzas, acuerdos y los elementos básicos de gobernabilidad, especialmente en la Asamblea Legislativa, que era el espacio más débil que tenía la gestión de Arce. No nos olvidemos además que supuestamente tenía cooptados a todos los movimientos y organizaciones sociales, por lo tanto, supuestamente la gobernabilidad social la tenía. Pero lo que le faltó al gobierno fue la gente eficaz, eficiente, pero además la solvencia política para generar acuerdos en la Asamblea. Yo creo que sigue siendo un error el atribuirle toda la culpa a un bloqueo sistemático. Más allá de ello, pues los gobiernos tienen que darse formas para romper esos bloqueos. Históricamente siempre ha habido. Realmente no es como que siempre ha habido esta tendencia a ir todos juntos y unidos, sino que siempre hay marcadas diferencias, pero se tienen que sobrellevar. Bueno, lo que pasa es de que yo creo que el MAS venía con otro chip y no pudieron sacarse ese chip, el chip del pacto, el chip del acuerdo político, el de poderse abrir a la posibilidad de cogobernar, de buscar espacios de diálogo democrático. No nos olvidemos que el MAS estuvo acostumbrado toda la vida, por lo menos en lo que fue gran parte de su ejercicio gubernamental, a mayorías aplastantes, incluso en muchos momentos a más de los 2/3 en la Asamblea Legislativa, lo cual hacía que el diálogo no solo sea intrascendente, sino que sea innecesario. Entonces, creo que Arce equivocadamente entra con esa visión y lamentablemente pues se topa con un muro y con un contexto que estaba, por supuesto, sobredimensionado además por el tema de la crisis económica, producto además, ¿no?, de una gestión económica que también el presidente Arce no supo detectar y que también lo abordó de mala manera. El presidente Arce desconoció que era ministro de Economía, ¿no?, durante gran parte del periodo de la gestión Morales. Un mínimo de criterio podía haberle dicho, oye, las cosas no están yendo bien. Además que siempre hay cambios, hay fluctuaciones, y decir simplemente culpo al ministro de Economía de ese momento, pero yo no era, tampoco era la mejor. Bueno, ese fue el problema de Evo Morales, que Evo Morales tampoco quiso acordarse que él fue presidente durante 19 años antes de Arce. La amnesia colectiva es no, complicada. yo creo que la negación, ¿no? Arce tratándose de negar que era ministro de Economía y Evo tratándose de negar que fue presidente y responsable también de la crisis económica. Pero más allá de ello, creo que también esto coincide con el desmoronamiento no solamente económico, político de un ciclo, de un proyecto político, sino también con una crisis ético-moral muy fuerte, muy seria en el ámbito de la administración pública. Eso tampoco hay que desmerecerlo. Creo que el hecho de afrontar al Estado con unas prácticas cleptomaníacas también le quitó muchísima legitimidad al ámbito de la gestión y por supuesto colaboró muchísimo en el ámbito de su ineficiencia y al final su colapso definitivo. Hace poco en redes sociales surgió un video de Arce dando clases de economía monetaria en la universidad que le llamó mucho al público, porque decían, ¿cómo es posible que esté dando clases justo de economía dejando al país como lo ha dejado? Bueno, parece algo contradictorio, ¿no?, en el ámbito de poder
después de semejante colapso económico, Sí. de habernos dejado filas. Los últimos días de Arce fueron dramáticos en el ámbito de las filas de abastecimiento de combustible, de haberse negado además a reconocer esa crisis casi hasta el último, y fundamentalmente vivir en una especie de estado ficticio. Yo le llamo el estado del PowerPoint, ¿no? O sea, Arce vivía en los números del PowerPoint, solamente estaban en el PowerPoint, todo lo demás realidad no ya existía. contrastaba con la realidad. Algunos de mis más ácidos colegas incluso se atrevieron a decir que Arce vivía en una especie de estado entre Wakanda y Narnia, ¿no? O sea, que no existía en los sets. Muy complicado. ¿Verdad? O sea, en un estado ficticio, inexistente. Pero bueno, ese es un tema que él tendrá que resolverlo en el ámbito de, por supuesto, ajustarse a lo que la universidad maneja en el ámbito de sus reglamentos y su relación con el estamento docente. Paz y Lara han ingresado también al gobierno con un apoyo del 54% aplastante. ¿Cómo podría irles a ellos? Bueno, a ver, hay amores que duran 20 años, ya hay otros que duran 20 horas, ¿no? A ver, yo creo que lo hemos conversado contigo. Había casi una marcada tendencia irreversible a que Rodrigo Paz y Lara se constituyan en gobierno. Sí. Tú sabes mi posición ácida con las encuestas, nunca he creído en las encuestas. Es más, les he dado siempre elementos de crítica muy duros. Y pese a esos números, alguna vez lo habíamos dialogado, Paz y Lara iban a asumir, y por supuesto, casi en el ámbito de esa seguridad meridiana de que iban a hacer gobierno, creo que se les planteaba tres requisitos inmediata o tres desafíos. El primero era definitivamente capear la crisis económica que estaba en una triada y que sigue todavía siendo una triada: combustibles, dólares e inflación, ¿no? El segundo desafío era establecer marcos mínimos de gobernabilidad inmediata. Y el tercero era mostrarse como una relación, un gobierno coherente en el ámbito de la relación del presidente y el vicepresidente. ¿Te acuerdas? Ahí hicimos un TikTok que fue viral muchísimo, ¿no? Haremos un checklist. ¿Te animas? Lo haremos. A ver, primer punto. ¿Debuta con optimismo Paz y Lara, fundamentalmente Rodrigo Paz, en el ámbito de capear la crisis? Sí, las primeras semanas sí. Inmediatamente provisión de combustibles, el dólar baja, los precios bajan. Entonces, no sabemos si esto va a ser sostenible. Ahí está la gran duda que todos tenemos. ¿Cuán sostenible puede ser esto en relación a un marco de expectativas positivas y la cooperación inmediata y rápida de ciertos organismos de ciertos países? No sabemos si esto va a ser sostenible. Claro. Pero bien, checklist. Ok, cumplió. Primer requisito, bien, y nos ha marcado de optimismo. El segundo, generar los consensos mínimos de gobernabilidad. Sí, tiene una asamblea supuestamente sólida, con más de los 2/3 de los asambleístas, que le pueden en este momento aprobar lo que él quiera, ¿verdad? Y la gobernabilidad social parece haberle dado una especie de pausa, de cheque en blanco, ¿no? De luna de miel, si tú quieres, transitoria. Ok, seguro. Y 2-1, porque en la tercera, ¿no? Es decir, a los pocos días el gobierno nos muestra desgraciadamente un problema de fricción entre el presidente y el vicepresidente. ¿Qué puede pasar en esta relación? 3 escenarios. El primero es de que se reconduzca, todavía es muy temprano, claro, ¿no? Es decir, puede haber ahí una especie de reconducción. Habrá que ver en base a la negociación política, a ceder espacios, que parece que ese es el nudo gordiano de la disputa, ¿no? Y por ahí no pasó nada. Vamos a tener una gestión que va a tratar de llevarse lo mejor posible, entre comillas, entre el presidente y el vicepresidente. El segundo escenario es un congelamiento de una relación tensa que no puede convertirse destructiva frontalmente. Eso significa que se van a llevar, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, lo estamos viendo en los países vecinos, Milei, Villarroel, por ejemplo, ¿verdad? Una relación algo tensa en algunos momentos, pero que de alguna manera... Pero se mantiene porque es necesario. Trata exactamente de convivir políticamente. Claro.
Y la tercera, que ojalá no se dé, y es de que empiecen a competir políticamente dentro del seno del mismo gobierno, y eso significa que la destrucción del otro sea ganancia para el otro. Entonces ahí sí los problemas podrían aflorar. Creo que esos son los tres escenarios que además no son nuevos y que están marcados en la posibilidad política. Porque, por ejemplo, ya Lara ha dicho para las subnacionales va a enviar a sus propios candidatos de su bloque. ¿Esto es positivo? Bueno, hay que ver. Yo creo que Lara está tratando de hacer pulseta también y medir su fuerza, su peso específico dentro del gobierno. Al parecer, dentro del gobierno mismo y por la reestructuración, la creación de un ministerio, un viceministerio de coordinación legislativa y demás, lo están tratando de hacer a un lado. Están diciendo, un ratito, sí, despéjate, el gobierno es mío, nosotros somos el gobierno, yo soy el presidente y por lo tanto yo voy a tomar las decisiones. Y si tú te pones acá duro, pues te vamos a sacar de medio del camino. La manera que creo Lara está entendiendo que puede pulsetear es a través de mostrar su apoyo social, ¿no? Y eso significa decir, mira, tengo tal cantidad de espacios municipales, de espacios subnacionales y en los hechos soy una fuerza política y soy el sostén de la legitimidad. Creo que esa es la apuesta de Lara. No sé si le saldrá bien. Era uno de los que estábamos debatiendo anteriormente, realmente el voto a quién ha ido. Que es como que va a querer mostrar esa presencia. Pero no sé si el vicepresidente se ha dado cuenta de algo al lanzarse. Y es de que se va a enfrentar a alguien de forma directa. A ver, ¿a quién podría enfrentarse de forma directa dentro del juego de la racionalidad política? ¿A Rodrigo Paz? A Evo Morales. Porque Evo Morales tiene como el único espacio de reconstrucción política ganar los espacios subnacionales. Quiere volver a su auge. Para nadie es desconocido que Evo Morales hizo presidente a Rodrigo Paz en el ámbito de su apoyo político implícito y en algunos casos explícito. Es decir, el voto que tiene Lara es el voto de Evo Morales, en su gran parte, en su gran composición. Si él va a decidir a pulsear en las subnacionales, su competencia no es Rodrigo Paz, su competencia es Evo Morales. O sea que ahora el versus ya no es con el presidente, es con el expresidente. Muy complicada la situación. Difícil. No sé si le saldrá bien, porque obviamente, velo por el otro lado y dentro de la lógica racional, si Morales no logra consolidar, tener gobiernos municipales o gobiernos subnacionales, ya políticamente no tendrá nada más que jugar, por lo menos en el ámbito institucional, en los próximos años. Ahora, en su discurso, Lara Paz ha hablado mucho sobre el capitalismo para todos. Pero realmente, ¿qué significa el capitalismo para todos? Creo que ese ha sido uno de los vacíos de discurso más presentes. Pero, pese a algunas ideas que son muy interesantes, la propuesta electoral del PDC ha sido una propuesta muy improvisada, armada, ¿no? Llena de slogans, y que en el fondo, ya lo estamos viendo en el ámbito de gestión, se tropiezan con la dura realidad y ya que te hacen girar lo que se había dicho en campaña. El tema de los préstamos, por ejemplo, ¿no? Se ha dicho, no vamos a acudir al Fondo Monetario, no vamos a acudir. Lo primerito que se ha hecho, incluso antes de asumir el gobierno oficialmente, es ir a gestionar estos préstamos que al parecer vienen en los próximos meses, ¿no? El segundo elemento, mucho más pequeño, pero no deja de ser importante, la reducción del aparato público, ¿no? Se había dicho, vamos a reducir al menos 5 ministerios, al final 2, ¿verdad? Y eso de alguna manera te demuestra que políticamente tienes que compensar y pagar facturas a quienes son tus aliados, a quienes te han... Y un aparato estatal pequeño, pues no te alcanza para dar las partes del pago de facturas. Entonces, yo creo que hay que tomarle atención más al seguimiento de gestión que anclarse en el ámbito de las promesas electorales. Es cierto, la gente votó por esas promesas electorales, pero a mí me parece que lo que ahora hay que tomar, ya viendo estos dos elementos que son contradictorios, es el cumplimiento de otras promesas. Autos chutos, desaparición de la aduana,
El Eh, 50-50. el Se puede. 50-50, veremos cómo se puede hacer. El tema de los bonos, ¿no? El aumento de Las la personas cantidad están esperando de bonos, los ¿no? Yo 2.000 creo que bolivianos. exactamente. Así que pues veremos cómo se materializan estos cumplimientos o no de las promesas electorales. Actualmente, ¿qué tan sostenible es la subvención de combustibles? Bueno, dentro del mismo gobierno hay voces que ya no eliminan esa posibilidad, sino que ya te hablan sobre diferencia en el ámbito del cálculo del tiempo en el Ok, cual se va a levantar la subvención y cómo se va a levantar la subvención. Creo que el tema de discusión sobre si se levanta o no ya ha quedado atrás. Creo que el gobierno ha tomado la determinación y sabe que lo tiene que hacer de levantar la subvención a los carburantes. Dos cosas están en duda. La primera, el tiempo, ¿no? Que obviamente va a ser tomado con muchas pinzas. claro. No creo, o por ahí espero que no se repita esa historia del paquete en Año Nuevo o en Navidad, ojalá que no, pero yo creo que este año no viene esa determinación porque se está acabando gestión, indudablemente porque Claro. no es propicio en el ámbito de la recepción social. Pero yo creo que las voces nos hacen, o por lo menos nos vislumbran que sí en enero vendría la medida de alguna forma, ¿no? Y segundo es, aparte del tiempo, el cómo. Es decir, vas a hacer un levantamiento general de la subvención, vas a hacer un levantamiento progresivo, pero además de eso, sectorializado, es decir, especialmente marcado a ciertos vehículos, a ciertos rubros, etcétera. Ese es otro de los elementos que no sabemos, pero creo que ineludiblemente el gobierno sabe que esa decisión la tiene que tomar tarde o temprano. Hace poco se ha hecho un encuentro sobre reforma judicial del que realmente no se informó mucho. La situación actual de la justicia, ¿a quién le conviene? ¿Cómo está funcionando? La historia da muchas lecciones. Yo creo que hay que mirar nomás la historia. Sé que a generaciones como tú a veces, claro, los datos que se manejan en el ámbito histórico pueden ser poco perceptibles o abrumadores, pero yo creo que la historia hay que tomarla en importancia. Yo creo que más allá de que, por ejemplo, lo que está viviendo Rodrigo, espero que hasta ahí nomás, lo hizo vivir su papá, Hernán Siles Suazo. Es decir, cuando Jaime era vicepresidente, fue una relación muy dura, muy tensa con Hernán Siles Suazo, ¿no? O sea, vamos a ver, eso no sé si es karma, pero es un poquitito el tema básico. Y yo creo que sí hay en algo que creo que Rodrigo debe hacer o emular de su padre, que es la construcción de una agenda política de largo plazo, donde esté inmersa también la reestructuración y la reforma al Poder Judicial, pero también a la Administración de Justicia. Yo creo que es necesario, Rodrigo ya lo ha anunciado, reitero, además emulando a su padre, hacer un acuerdo del bicentenario, en su época fue el acuerdo de 1992, donde se estableció una agenda de largo plazo, de unos 10 a 15 años. Rodrigo Paz nos ha dicho que no va a ir a la reelección, por lo menos en campaña, esperemos que no cambie de opinión, ¿no? Pero eso significa la posibilidad de hacer un acuerdo mucho más dúctil. Claro. ¿Por qué? Porque con todos el resto de los actores políticos, que indudablemente uno de ellos será el pretendiente para la próxima gestión gubernamental, entendido que el presidente no va a la reelección, ¿no? Se pueden firmar reformas muy duras, muy importantes y, por supuesto, con mucha más efectividad en el tiempo. Sistema electoral, administración de justicia, la reforma a la justicia, el tema de los partidos políticos, el tema de educación, el tema de política exterior en ciertos temas importantes, el diseño institucional mismo del país, la forma de elección, ir a la gran conclusión final que es la reforma constitucional que debe abarcar todos estos, necesita de acuerdos políticos. Esperemos que esta agenda del Bicentenario no se quede solamente en el puntito de la reforma judicial, sino que sea una reforma política de gran envergadura, una agenda política que el país debe tener por lo menos para unos 10 o 15 años adelante. Eso creo que es una de las cosas que ha fallado un poco, ¿no? La proyección de país, la visión de país a largo plazo.
Lo que pasa es de que creo que todas las candidaturas han estado centradas en el ámbito de la resolución de la crisis económica, que era lo más atractivo, lo más importante además para el electorado. Entonces han descuidado mucho la parte social, pero la parte política también. Y se ha visto muy pobre el hecho de propuestas en el ámbito de una remodelación o reestructuración institucional, política, y mucho menos en los ámbitos sociales. El tema educativo, el tema de salud, siguen siendo todavía deudas pendientes del Estado boliviano. Y esto es algo que debería llamarnos la atención. Entonces es necesario construir estas partes, la parte social y política, más allá de lo económico, porque económicamente no te puedes pasar 5 años estabilizando la economía. Tienes que hacer algo más. Algo urgente y rápido. Y cierro con esto, la dimensión misma del momento en el que vive el país. Se ha cerrado un ciclo. Este gobierno tiene la responsabilidad de ser la cabeza, no el protagonista central, pero por lo menos ser la cabeza, de construir una agenda política del nuevo ciclo. Y si nos apegamos a los ciclos históricos, cronológicos del país, pues estos te duran 20 años. Así que la gran responsabilidad de este gobierno es empezar a construir una agenda política, un diseño de Estado económico, político, social, que te dure por lo menos 20 años. Ahorita, así, en formas muy genéricas, los alcaldes del país, ¿han aprobado o se han aplazado en su gestión? La gran mayoría han reprobado. Si solamente le echásemos una miradita a los gobiernos municipales de las grandes capitales, incluyendo al Alto, probablemente el de Cochabamba raspe la aprobación, pero el resto anda como el que tenemos en La Paz. Y eso ya es crítico, ¿no? Indudablemente creo que La Paz y el Alto sí han tenido gestiones muy, pero muy deficientes. Y eso va a llevar indudablemente a una competencia electoral muy importante. Pero el resto de los municipios grandes se han aplazado, pese a que son municipios importantes en el ámbito, por ejemplo, de recaudación propia. Imagínate tú aquellos municipios chiquititos que dependen de las transferencias del gobierno central. Entonces creo que desgraciadamente la gestión municipal ha sido una de las cajas de resonancia más importantes de la crisis económica que hemos vivido. Pero no solo eso, sino también la crisis de gestión pública. Actualmente, Bolivia, ¿qué tipo de alcaldes, de gobernadores necesita? Primero habrá que ver si se cumple la promesa de profundizar la descentralización, el proceso autonómico en los hechos. Y eso pasa por 2 elementos centrales. Uno, la asignación de recursos. ¿El 50-50 del que tanto ha hablado? No sé si será el 50-50, será el 60-40, no lo sé. Pero significa indudablemente que hay que pasarles mayores recursos a los gobiernos subnacionales. Es la única manera de profundizar el tema autonómico. Pero no les vas a pasar recursos para que sigan maniatados en el ámbito competencial. Por lo tanto, tienes que hacer también una reforma o una reingeniería en el ámbito competencial. Claro. Hay que darles mayores competencias y habrá que ver hasta dónde eso puede avanzarse en el ámbito de un nuevo diseño de Estado. Está muy complicada la situación, la verdad. Ahorita han surgido tantas agrupaciones, partidos, colectivos. ¿Realmente qué va a pasar en estas elecciones subnacionales? Va a haber una diáspora, una atomización muy grande de ofertas electorales, porque se han roto hegemonías. Los que antes eran opositores ahora ven con mucha expectativa tomar la mayoría de los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales. Entonces eso significa que van a competir, probablemente incluso fraccionados. Y los que antes eran oficialismo, es decir, la vieja izquierda nacional, popular, entre comillas, tratará de incrustarse en el diálogo político, en la acción política, a través de copar ciertos espacios subnacionales. Y al parecer también esto podría poder reflejar nuevamente esta fracción o este fraccionamiento existente. Es decir, la pregunta es, ¿el MAS va a ir? ¿Va a ir el Frente del Andrónico? ¿Va a ir el Evo con sus candidatos? Es decir, ¿te van a fraccionar el poder subnacional? ¿Cómo irá lo que hoy es oficialismo?
Comunidad Ciudadana irá con sus propios candidatos, Solvó irá con sus candidatos, Unidad Nacional irá con sus candidatos, el PDC irá con sus candidatos o coalición, Lara irá con sus candidatos. Es decir, son elementos que todavía no sabemos. Pero lo que sí se puede ver es que va a haber un fraccionamiento muy duro, por dos razones. Una, por la expectativa que significa hoy ser gobierno subnacional, claro, que podría tener más platita y más competencias. Pero el segundo elemento, creo que es la última oportunidad para participar en la reconfiguración política para los próximos 5 años. O sea, si no estás en el baile, se acabó la fiesta. Ya no vas a poder más que esperar 5 años para participar en el próximo baile. ¿Actualmente hay líderes sociales? No, el MAS los destruyó. Y MAS los destruyó en el sentido de dos cosas. Uno, el darle el privilegio absoluto, primero a un culto a la personalidad, es decir, cualquier líder social que surgiera una amenaza a esa expresión misma de casi un liderazgo mesiánico, político que encarnaba Evo Morales, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Si surgía un líder, cuidado me opaque o opaque al líder. Eso se cambió luego por una cúpula. Es decir, esa cúpula también se sintió celosa y eso llegó a desconectar a los movimientos y organizaciones sociales con su base. Si haces el resumen, el gobierno de Arce simplemente fue un gobierno que concentró el apoyo de dirigentes de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales, pero sus bases estaban en otra cosa, estaban disparadas completamente en ello y eso se ha mostrado en los resultados electorales. Entonces, estos dos elementos han llegado a generar un vaciamiento de liderazgo. No había una preocupación de las organizaciones y movimientos sociales de formar liderazgo competitivo, capaz de establecer lenguajes, códigos, incluso de mayor amplitud. Y el segundo, el último elemento, hay que reconocer la cooptación prebendal, ¿no? Es decir, creo que ese también fue un elemento muy, pero muy destructivo en la misma generación de liderazgo, ¿no? Que optó a veces por dádivas y recursos fáciles a la lucha a través de las bases, que era la esencia del liderazgo social, o que sigue siendo. Que es mucho de lo que también las bases se han quejado durante todo este tiempo de hemos sido escaleras, pero nunca hemos llegado nosotros al poder. Exactamente. Entonces, esto indudablemente se queda como desafío para los proyectos de izquierda, sociales, nacional populares, que es ahora generar liderazgo. Y un liderazgo además que va a tener que competir con una estructura partidaria, burocrática, que ahora indudablemente tiene control del aparato estatal. Para finalizar, ¿cómo imagina el escenario político para Bolivia dentro de los próximos años? Yo creo que, estos primeros días nos han marcado de optimismo. Hay una decisión indudablemente de establecer sacrificios y esfuerzos en función de recuperar primero la estabilidad económica y luego marcar una agenda política que te diseñe un Estado mucho más eficiente, mucho más apegado al ciudadano, que creo que esa debería ser la nueva categoría política de interpelación importante. Pero hay que reconocer también que esto que vivimos en optimismo está dentro de lo que podríamos denominar una luna de miel. Ineludiblemente se van a tener que tomar medidas mucho más duras en las próximas semanas, en los próximos meses. Y yo creo que ahí indudablemente van a haber sacudones incluso en el tablero político. Probablemente hoy las alianzas que se presentan como sólidas e imbatibles se puedan fisurar, se puedan fraccionar. Y a mí me da la impresión de que ahí dependerá mucho de la habilidad política, del conocimiento político que pueda tener el nuevo gobierno en el sentido de mantenerse ante la inevitable cantidad de olas que se le van a presentar, por lo menos yo diría en los próximos 6, 7 meses, que van a ser muy, pero muy duros. Como ahorita, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa ya se están empezando a pelear por las elecciones subnacionales. Sí, pero yo creo que ahí hay un detalle, ¿no? Un detalle fundamental. Yo creo que hay 3 variables contra las que el gobierno
nuevamente, agenda, y vamos a Agenda. hacer checklist de aquí a 6 meses, ¿no? Ok. Nos vamos a sentar a hacer un checklist. El primero es el tema de la resolución sostenible ahora de la crisis económica, ¿no? Esto que estamos viviendo, carburantes, dólares, inflación, se puedan mantener en el ámbito del tiempo. Y yo creo que la única forma de hacerlo es a través ya de tomar medidas que vayan a curar estructuralmente estos males. Y esos van a tener costos sociales. Entonces, Exacto. primer elemento, tomar las medidas. Segundo elemento, el plan de contingencia. Porque obviamente el tomar estas medidas te van a traer consecuencias sociales y políticas. Y tienes que tener un plan de contingencia político y social, ¿no? Y ahí tienes que tener gente muy preparada y avisorada en el ámbito político. Y el tercero, la relación presidente-vicepresidente. En el marco de los 3 escenarios que yo te marcaba, ¿no? Exacto. Que no pasó nada, abracito, todo está bien, o los 2 escenarios de separación, uno no dañino y el otro absolutamente muy destructivo. Entonces hay que ver, creo que estas son las 3 variables, nos sentaremos a hacer checklist de aquí a 6 meses y diremos si el gobierno ya levantó la subvención, no levantó la subvención, redujo el déficit fiscal, ya están los dólares, ¿verdad? El segundo nos sentaremos y diremos, caramba, el plan de contingencia está bien, está funcionando, mira, se ha manejado esto, estos sectores sociales que han sido marginados o que han sido afectados por esto, Y la tercera, mira, veremos. Paz y Lara se están llevando así. Yo creo que esos son los 3 elementos de desafío. Yo no le llamaría ya inmediato, sino mediato, entendiendo que nos van a ayudar a regular el parámetro político y económico en los próximos 8 meses, diría yo. Muchísimas gracias. Un gusto siempre tenerlo acá. Kate, es un gusto, de verdad, un privilegio poder conversar contigo. Todos, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.